fundamentada, una vía metodológica. La teoría fundamentada no es una teoría, sino una metodología para escribir teorías que emergen de los datos. Exige del investigador un ojo agudo, mente abierta, oído exigente y manos firmes que puedan llevar las directrices analíticas para favorecer la recolección de datos y construir teorías de rango medio a través de sucesivas recolecciones de datos y desarrollos conceptuales. En la práctica, la teoría fundamentada como método de investigación cualitativa es una forma de investigación de campo, lo cual significa enfoques de investigación cualitativa. El propósito del estudio de campo es examinar de manera profunda las prácticas, comportamientos, creencias y actitudes de individuos o de grupos en la forma en que normalmente funcionan en la vida real. Conceptos básicos de la teoría fundamentada. El propósito del método es construir una teoría que ilumine y sea fiel al área de estudio, y por ello es importante aclarar los principales conceptos básicos que se manejan en esta metodología. La interrogante de investigación. El investigador no comienza con una teoría, sino con una área de estudio que puede emerger o que es relevante para esta área, teniendo como principal característica el análisis comparativo y constante de los datos. El muestreo teórico. En la teoría fundamentada, la muestra es definida teóricamente, y por eso es que se denomina muestra teórica. Consiste en tener una muestra basada en conceptos que tienen relevancia teórica para la hipótesis en desarrollo. El muestreo teórico es acumulativo y aumenta en profundidad en la medida en que se reúnen los conceptos y recolecciones a través de los procedimientos de colecta y análisis de los datos. El muestreo teórico lo inicia el investigador con las entrevistas de un grupo de informantes, orientado por sus objetivos, y de manera simultánea se inicia la codificación de los datos para identificar lagunas que se utilizan para orientar la recolección de datos adicionales que permiten el desarrollo teórico de las categorías. La técnica de recolección de datos. La recolección de la información se hace a través de las técnicas de entrevistas en profundidad, entrevistas informales, revisión de documentos y observación de participantes. La teoría emergente de la recolección de la información y el análisis de los datos es la que orienta al investigador a obtener más datos y a revisar la literatura. El análisis comparativo de los datos. El análisis comparativo consiste en comparar incidentes con incidentes, incidentes con categorías y categorías con categorías, así como patrones de comportamientos entre los grupos de una área sustantiva, distinguiendo similitudes y diferencias. La codificación es el proceso central por el cual se construyen las teorías. En la codificación se distingue en tres tipos, que son abierta, axial y selectiva. La codificación abierta es el primer paso analítico y consiste en el proceso de separar, examinar, comparar y conceptualizar los datos. En concreto, la codificación abierta no es más que abrir el texto de la entrevista, fijar la vista en él y extraer los pensamientos, ideas y significados. La codificación axial está formada por un conjunto de procedimientos por el cual los datos son agrupados de nuevas maneras, buscando la conexión o relación entre las categorías y las subcategorías. Es importante emprender el proceso de reducción de las categorías como medio para delimitar la teoría emergente. La codificación selectiva es el proceso de integrar y refinar las categorías. Su objetivo es decidir una categoría principal que representa el tema central de la investigación. Esta categoría central que emerge al final del análisis forma el eje central del tema alrededor del cual giran todas las categorías. ¿Cómo conducir el proceso de recolección y análisis de datos? La razón de ser de este aspecto es que la investigación cualitativa aborda desde el TFD, la recolección y análisis de los datos son procesos simultáneos. Así, la recolección de datos determina con la saturación de las categorías y puede llegar hasta el informe final. Informantes o actores sociales.
La muestra teórica en esta investigación quedó conformada por 10 enfermeras de atención directa de 4 áreas clínicas: pediatría, maternidad, cirugía y medicina, todos de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejeda de la ciudad de Valencia, Venezuela, que cumplían con los criterios de inclusión. Técnica de recolección de datos. Se utilizó la entrevista con preguntas abiertas. La transcripción de los datos debe hacerla el propio investigador, pues eso le permite vivir la experiencia del análisis en toda su esencia y extensión. Y la observación interpretativa desde que se escucha y hace la transcripción hasta el momento en que empieza la codificación abierta y la escritura de los primeros y últimos informes. Criterios de inclusión. Licenciado en Enfermería del área clínica de atención directa. Experiencia profesional entre 5 y 25 años. Personal con estabilidad laboral, no contratado y tener voluntad de participar en el estudio. ¿Cómo proceder a la codificación de datos? El proceso de análisis, el primer paso consiste en el modelado conceptual de los datos, separar los datos a través de unidades de análisis, nombrarlo de modo que tenga significado con el fenómeno que representa. La categorización es la actividad de conceptualización del objeto. Una categoría es una palabra o una expresión que designa un nivel elevado de abstracción, un fenómeno cultural, social o psicológico tal como es percibido en un cuerpo de datos. Así, a través de la categoría, la teoría comienza a emerger. El investigador, sin detenerse, maneja, desarrolla, relaciona, subdivide la información. Por último, las consideraciones finales. La teoría fundamentada en los datos es considerada como uno de los métodos de investigación cualitativa más utilizados en los últimos tiempos para la enfermería y otras disciplinas por ser un conjunto de procedimientos sistematizados, organizados y muy estructurados que brindan las herramientas concretas, que posibilita y garantiza la construcción de conocimientos con todo el rigor metodológico sustentables.